Ya estás ahí, capítulo 9 de Segunda de Corintios. Y vamos a orar para poner este tiempo en manos de nuestro Señor. Padre, gracias por tu palabra, porque en ella podemos encontrar tu voluntad claramente establecida, Señor. Y no cambia, y es la misma, Señor, y tu palabra sigue siendo fiel, sigue siendo útil para transformar nuestras vidas, Señor, para redarguirnos, corregirnos, para exhortarnos, para animarnos. Tu palabra sigue siendo, Señor, tu aliento por medio del cual nosotros podemos cobrar vida y de esa manera glorificarte. Abre nuestro corazón, Señor, y siémbrala para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 9. Si nos visitas por primera vez, déjame platicarte que nosotros vamos estudiando verso a verso, ¿no? Comenzamos hace ya algunos años en el Evangelio de Marcos, y después estudiamos el libro de Hechos, y luego estudiamos Romanos, y luego Primera de Corintios, y ahora estamos en Segunda de Corintios, y así vamos a irnos hasta terminar con Apocalipsis, y luego empezar con Génesis, y si Dios nos da vida, pues darle vueltas y vueltas a la Biblia, porque creemos que en la palabra de Dios está la voluntad escrita de nuestro Señor. Y ¿por qué digo todo esto? Porque nos toca el capítulo 9, y el capítulo 9 de Segunda de Corintios habla de dinero. Y la semana pasada, si tú dijiste, pues yo llegué la semana pasada y también hablaron de dinero, pues sí, capítulos 8 y 9, el tema de Pablo es el dinero y el dar. Yo sé que lamentablemente en muchas iglesias ese es el tema de cada domingo, pero nosotros vamos verso a verso y pues es lo que nos toca. Y queremos leer y escuchar el mensaje sin distorsionarlo, según lo que Dios ha establecido. Así que si tú nos acompañas la próxima semana, verás que habremos cambiado de página y estaremos hablando de otras cosas. Pero el día de hoy vamos a hablar acerca de las bendiciones de dar, ¿no? Y antes de comenzar, déjame poner un mapa, no sé si tenemos el mapa, porque a lo mejor te puede ayudar a entender. Pablo va a estar hablando de dos cosas, los de Macedonia y los de Corinto. Y me encontré este mapa en internet. Macedonia, si te fijas, allá está la península del Peloponeso, arriba dice Macedonia. Y abajo, donde está esa como islita, que está pegada por un pedacito de tierra, donde dice Corintio, esa es la parte de Acaya. Macedonia está al norte, Acaya está al sur, todo eso es Grecia. En Macedonia es donde están las iglesias de Filipos, Tesalónica, Berea. En Acaya está Corinto. En Corinto, si logras ver, a ver, no me traje un puntero, pero ahí. Justamente ahí, en Corinto, si te das cuenta, tiene puerto a ambos lados del mar. Eso hacía que sea un puerto muy rico. En general, había mucha riqueza en la sociedad de Corinto. Y esa riqueza obviamente se traducía en que los corintios solían tener más recursos que los de Tesalónica, que los de Berea, que los de Filipos. Y eso es lo que Pablo les ha estado diciendo, si recuerdas la semana pasada en el capítulo 8. Dice, los de Macedonia dieron según sus fuerzas, pero según sus fuerzas era poquito porque no tenían mucho. Y dice, más allá de sus fuerzas dieron, pero para Pablo y para Dios es valioso no el monto específico, sino la intención en el corazón. Porque recuerdas que cuando Jesús ve a una viuda que deja 2 blancas, que son 2 monedas de valor casi nulo en las ofrendas, el Señor Jesús dice, esta mujer dio más que todos los otros. Oye, pero los otros dieron muchísimo dinero. Sí, pero ella dio todo lo que tenía, mientras que los demás dieron de lo que les sobraba. Así que, gracias. Entonces, miren qué detallito. Esto es Macedonia, Tesalónica, Berea están aquí arriba, todo esto es Macedonia. Y la parte de abajo, esto es Acaya, esto es Corinto. Pablo está escribiendo esta carta desde Éfeso, que está más o menos por acá. Esta es la provincia de Asia,
y Éfeso está por acá. Ok, entonces vamos a nuestro texto, ya habiendo puesto una imagen geográfica en nuestra mente. Capítulo 9, versículo 1. Dice: cuanto a la ministración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pablo, si tú recuerdas, está haciendo una colecta por todas las iglesias que él ha fundado para enviar a Jerusalén. En Jerusalén la situación es difícil. La situación económica de los santos de Jerusalén, los creyentes en Jerusalén, es difícil. Y Pablo no solamente ve una oportunidad de hacer misericordia, es decir, de apoyar económicamente, sino además ve en esto una oportunidad de unir las iglesias. Acuérdate, lo estudiamos en el libro de Hechos. Al principio, la iglesia era completamente judía. Todos los creyentes eran judíos. Pedro, Juan, todos los apóstoles eran judíos que ahora habían creído en el Mesías, en el Señor Jesucristo. Y en la mente de ellos y de toda la sociedad judía de la época, era imposible que un gentil, alguien que no era judío, pudiera ser ahora elegido por Dios para creer en el Mesías. Ellos pensaban, bueno, un gentil, alguien de Roma, alguien griego, alguien de Corinto, alguien de Tesalónica, primero debería hacerse judío, y una vez hecho judío, pues ahora sí ya puede ser cristiano. Eso es lo que pensaban todos. Y el libro de Hechos nos va relatando lo duro que es para ellos entender que Dios dice, no necesitan hacer ese paso de ser judío y luego cristiano. Un romano puede ser cristiano así, ¡poc!, directamente, sin necesidad de hacerse judío, ni antes, ni después, ni nunca. Dios no quiere hacernos judíos para luego hacernos cristianos. La palabra de Dios nos enseña que hay 3 tipos de personas en el mundo: los judíos, los gentiles, que son los que no son judíos, y la iglesia, que tiene su ciudadanía en el cielo. La iglesia está hecha de personas que provienen de los judíos y de los gentiles, pero que ya no somos gentiles, ya no somos judíos, somos cristianos. Tenemos una nueva identidad, una nueva ciudadanía. Eso a los cristianos de este primer siglo no les entraba en la cabeza, era muy difícil para ellos. Y por eso las iglesias se dividían un poco entre la iglesia de Jerusalén, que era una iglesia eminentemente judía, por tanto, pues tradicional en cuanto a la ley, cumplían el Shabbat, trataban de cumplir la ley, pues eran judíos, así habían vivido siempre. Y las otras iglesias, sobre todo la iglesia de Antioquía, de donde Pablo salía a cada viaje, y que habían entendido que no, pues, o sea, tú adorabas a Zeus, a Poseidón y todo, y ahora adoras a Jesucristo y no tienes que hacer nada más, no tienes que cumplir el sábado, no tienes que guardar el sábado, no tienes que guardar la ley, no tienes que circuncidarte, no tienes que guardar la dieta kosher, no, solamente tienes que vivir ahora para el Señor Jesucristo. Esa tensión está claramente reflejada en nuestras Biblias. Porque si tú lees, por ejemplo, las cartas de Pablo, siempre hay un énfasis en la gracia, la gracia, la gracia, la gracia. No hay que hacer nada, solamente la gracia. Si tú crees, Dios te ha rescatado, Dios te hace salvo, la gracia, la gracia, la gracia. Pero si tú avanzas en tu Biblia y llegas a Santiago, que por ejemplo era columna en la iglesia de Jerusalén, Santiago dice, sí, pero somos salvos por fe, por gracia, pero esa fe, si no tiene obras, está muerta. Y lees a Juan, primera y segunda de Juan o tercera de Juan, y Juan, que es también de la iglesia de Jerusalén, te dice, las cosas son o blancas o negras. El que está en luz no está en tinieblas. El que está en tinieblas no está en luz. El que peca no es del Señor. Entonces, no sé si te pasa que tú lees primera de Juan y empiezas a pensar, yo creo que no soy salvo. Porque es tan duro que hasta te sientes acorralado y entonces tienes que correr a Pablo. Y Pablo dice, es por gracia, y descansas. Y esa tensión y es necesaria, porque hay veces que tú y yo
flotamos hacia un lado de la Biblia. No, es por gracia, pues no hay que leer mi Biblia. ¿Para qué? Es por gracia. Es por gracia, no hay que leer la Biblia. Y es cierto, no leemos la Biblia para ser salvos. Somos salvos por gracia. Pues pequé, pues no importa, es por gracia, no pasa nada. Y seguí pecando, pues es por gracia, no pasa nada. Y nuestra vida flota hacia ese ángulo. Y entonces tenemos que leer a Santiago, que dice: aguas, si tu fe no da obras, esa fe es muerta. Pero he creído, sí, los demonios también creen y tiemblan. La fe debe dar un fruto. Pero algunos flotan hacia ese lado y empiezan a vivir hasta en condenación. Híjole, no. Ayer no hice mi devocional y creo que, no sé si ya perdí mi salvación y ya otra vez. Y ellos necesitan volver a encontrar el balance y recordar que la gracia de Dios es la que nos ha salvado. Esa tensión provocaba que las iglesias de los judíos y la de los gentiles pues no estuvieran en muy buena comunión. Había una tensión. Pablo, a través de esta colecta en las iglesias gentiles, estaba buscando acercarlos a la iglesia de Jerusalén. Entonces no solo buscaba proveerles un asunto económico, sino además establecer un lazo. Entonces Pablo dice, en cuanto a esa administración, a ese servicio para los santos, hermanos de Corinto, es por demás que yo os escriba. Yo creo que Pablo está siendo ahí un poquito sarcástico. Porque pues en realidad si no fuera necesario que les escriba, pues no les hubiera escrito. Si les está escribiendo es porque ya ha pasado un año desde que hablaron esto y los corintios no han hecho nada. Entonces es como un poco sarcástico que les diga, híjole, es por demás que les escriba, pues conozco su buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Creo que Pablo en este capítulo va a hablar de la bendición de dar. Y la primera bendición de dar está aquí. Cuando yo doy, cuando el Señor me permite ver más allá de mis propias necesidades y ofrendar, número uno, puedo estimular a otros. Estimular a otros. Pablo dice, ustedes corintios, desde hace un año ya estaban listos para presentar esta ofrenda. Algunos comentaristas piensan que a lo mejor hasta los corintios tuvieron la idea de de hacer esta colecta. Hace un año ellos dijeron, vamos a hacer una colecta para los de Jerusalén. Órale, va, y preparémonos. Y hace un año ya estaban. Y cuando fue Pablo a Macedonia, le dijo a los de Macedonia, los corintios ya están listos. Y eso los estimuló a ellos. Creo que es importante que nos estimulemos. Hebreos 10, verso 24. Acompáñame por favor a la carta a los Hebreos, capítulo 10. Versículo 24, dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Parte de la tarea de congregarnos es poder exhortarnos unos a otros y estimularnos unos a otros a las buenas obras. Y pues yo creo que en algún momento lo hemos vivido todos, ¿no? Que empezamos a asistir a la iglesia y luego empezamos a relacionarnos con gente de la iglesia y te das cuenta que pues el otro, oye, diezma. ¿Y por qué diezma? Y te explica por qué diezma y tú dices, órale, nunca lo había pensado, y te estimula y a lo mejor tú empiezas a hacerlo. Y creo que no es una competencia. La competencia sería terrible. ¿Quién da más? ¿No? Por eso cuando algunas iglesias lamentablemente dicen, a ver, ¿quién va a dar de 500? ¿Quiénes van a dar de 500? Levanten la mano, ¿quién 500 pesos? ¿Quiénes dan 500 pesos? Ahora 200, ¿quiénes van a dar? Como que es raro, ¿no? Eso sería hacer competencia.
Pero una cosa es la competencia y otra cosa es una sana estimulación unos a otros a las buenas obras. Pablo dice, ustedes cuando se dijeron estamos listos, estimularon a los de Macedonia, y los de Macedonia, ya les dijo en la semana pasada, en el capítulo 8, que habían dado más allá de sus fuerzas. Ahora Pablo va a usar a los de Macedonia para estimular a los corintios, que nomás se habían quedado en el intento, pero no lo habían hecho. Fíjate en el verso 3. He enviado a los hermanos, ¿te acuerdas que al final del capítulo 8 Pablo dice que ha enviado a Tito junto con otros hermanos para recoger esta ofrenda? He enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Déjame resumirlo. Pablo dice, Corintios, cuando ustedes dijeron vamos a dar, eso estimuló a los de Macedonia. Pero ya pasó un año y ustedes, pues, nada de nada, ¿no? Entonces le pedí a Tito y a los hermanos que vayan primero ahí a Corinto, antes de ir a Macedonia, que vayan primero a Corinto para recoger la ofrenda. No sea que cuando yo llegue y llegue con algunos de Macedonia, resulte que ustedes pues no habían hecho nada y queden avergonzados después de que yo les había dicho a los de Macedonia, los de Corinto ya están listos. Y van a llegar, ¿y cuál listos? No hay nada. Lo cual nos muestra algo, creo, sutil pero importante. Pablo al final dice, quiero que lo que ustedes den esté listo como de generosidad, no como exigencia. O sea, si yo llego y digo, ¿no han recaudado nada? No, Pablo, no traíamos cambio, pero mira, justo ahora venimos listos y entonces van a recoger ahí la ofrenda. Pablo va a decir, va a parecer que fue por obligación porque yo llegué. Por eso estoy enviando primero a Tito y a mis compañeros para que esto sea como generosidad y no como exigencia. Esto es lo interesante. Pablo no les está exigiendo nada. No está diciendo, den esto, cada uno 1,000 pesos o 2,000. No está exigiendo nada, pero sí está animándoles a cumplir con lo prometido. No sé si cachan. O sea, Pablo no está pidiéndoles nada en particular, pero los está animando a que aquello que ellos han ofrecido a Dios lo lleven a cabo. Eclesiastés dice que cuando te acerques a Dios, cierres la boca. No hagas promesas si no las vas a cumplir, porque el Señor está en el cielo y tú en la tierra, así que sean pocas tus palabras. Pablo no quiere nada de ellos, pero si ellos han prometido algo, Pablo, por temor que ellos estén mal delante de Dios, les dice, ¿saben qué? Cumplan. No porque yo les exija, sino porque ustedes se comprometieron a eso. Otra cosa creo que es importante acá. Pablo no quiere que ellos sean manipulados por su presencia, sino que sea un acto libre. Él no quiere saber cuánto dio cada uno. Si la ofrenda que recaudan es mucha o poca, eso a él no le interesa. Él le interesa que cada uno en su conciencia esté bien delante de Dios. Y cada uno de nosotros sabe, cuando Dios te dice, da, y tú no lo haces, el pastor no se va a enterar, tu familia tal vez no se va a enterar, pero Dios conoce tu corazón. Entonces, aquellas cosas que tú has prometido hacer, apresúrate a cumplirlas. Es sabio. ¿Voy a perder mi salvación? No vas a perder tu salvación, no te van a llover maldiciones, no. Pero ¿sabes qué? Tu conciencia no va a estar tranquila. Lo prometido es justo que sea cumplido. Entonces, una primera bendición de dar
es poder estimular a otros. Otra vez, no estoy hablando solamente de dar a la iglesia. Hay gente que da de muchas maneras. ¿Nunca has estado con gente que en realidad tiene una gracia para dar abundantemente? Y sales a comer con alguien y de pronto estás ahí en los tacos y aparece una persona como que pidiendo alguna moneda y le dices, ahora, ¿ya comiste? No. Pues vente. No. ¿De qué quieres? ¿De suadero? Órale, va. Y da. Y ni siquiera lo está haciendo como para presumir, ¿no? Sino que en esa gracia que Dios le dio, da y tú te sientes estimulado. ¡Wow! No es tan difícil. La próxima vez yo quiero poder participar de eso. El dar permite estimular a otros. Y esa es una gran bendición. Veamos otra bendición. Y esta bendición es individual, es decir, viene para uno. Versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Ese versículo se lo ha sacado tanto de contexto, sobre todo a la hora de las ofrendas, ¿no? Que vamos a pasar la caja de ofrenda. Nada más quiero recordarles que el que siembra escasamente, pues va a cosechar escasamente. Y el que siembra generosamente, pues va a cosechar generosamente. Tú dime, ¿cómo quieres cosechar? Pues órale, vamos a hacer una ofrenda silenciosa, ¿no? ¿Cómo son las ofrendas silenciosas? Pues puro billetitos, nada de monedas, que no suene, ¿no? Entonces va a ser una ofrenda silenciosa. Si escuchas que algo suena, le dices a tu hermano, no, dijimos silenciosa. Entonces vamos a pasar la caja de ofrendas. Y ese versículo se lo toma en ese sentido para, pues, hacer sentir culpable a la gente y, pues, básicamente para sacarle dinero. Y creo que es un error y creo que es una herejía poder hacerlo así, pero el texto dice lo que dice. O sea, sí es cierto que el que siembra generosamente va a cosechar generosamente. O sea, eso está ahí escrito y lo busqué en griego y lo leí en otras versiones y siempre dice exactamente eso. Entonces, Pablo, al momento de hablar de dinero, hace una comparación con el sembrador, con un sembrador. Y dice, a la hora de dar, eres como un sembrador. Mientras más siembres, cosecharás más abundantemente. ¿Tú conoces algún sembrador que diga, hijo, tengo 20 semillas, pero voy a poner solamente 2 porque me siento como mal tirándolas al piso? No, son para eso. Son para eso las semillas, para sembrar y para que haya abundante fruto. ¿Para qué? Para volver a sembrar. Y Pablo toma eso en el contexto del dinero y nos invita a que sembremos generosamente para cosechar también generosamente. Ahora, Pablo no está hablando de cosechar dinero, porque si lo has probado, cuando siembras dinero, no sale dinero. ¿De qué está hablando Pablo? Varias cosas. Versículo 7, ya puso el contexto. El que siembra mucho, va a cosechar mucho. Sí está hablando de dinero, de dar. El que da mucho, recibirá mucho. Verso 7, pone algunas condiciones para que esto se cumpla. Algunas condiciones para que dar mucho se pueda convertir en recibir mucho. Hay algunas condiciones. Número 1 dice, cada uno. O sea que es algo para todos. Pero no lo veas como una obligación que todos tienen que dar, sino, como nos dijo en el capítulo 8, ¿te acuerdas? Acompáñame, capítulo 8, versículo 3, cuando hablaba de los de Macedonia. Dice, doy testimonio que los de Macedonia con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Cuando dice cada uno, está diciendo la puerta está abierta para que todos tengamos el privilegio de dar.
Dios en el acto de dar no cierra la puerta a nadie. Dice, todos están invitados a dar. Y ese todos incluye a los que tienen mucho y a los que tienen poco. Porque todos, cada uno está invitado a este privilegio. Entonces, cada uno, número 2, dé como propuso en su corazón. Y hay algo que Dios cuenta y es lo que hay en mi corazón. Te voy a platicar una de estas historias que no sé si son ciertas o no, si son leyendas de púlpito, les llaman, ¿no? Que lo leí en un comentario de Warren Wiersbe y él cuenta esta historia, que había un señor que está con su esposa en la iglesia, ¿no? Y ya pues terminó la alabanza, va a venir el tiempo de ofrenda y este señor tiene que salir de viaje. Entonces está hablando con su esposa acerca de cómo va a estar una semana fuera y la esposa le dice, bueno, pero no me dejaste para los gastos de la semana. Sí es cierto, es que recién pasamos al cajero y órale va. Entonces le da un dinero y la esposa piensa que ese dinero es para la ofrenda y no para los gastos de la semana. Entonces recibe el dinero y justo va pasando la canasta, prum, lo echa a la canasta y le dice, entonces ¿qué? Pues te acabo de dar el dinero de la comida de toda la semana. Oh, pero eran personas piadosas y dice, pues bueno, pues no importa, el Señor sabe y pues ya está bien, ya Dios nos proveerá. Y un hermano que está atrás de él, escuchando un poco la conversación, se acerca y le toca el hombro y le dice, hermano, ¿cuánto tenía planeado dar para la ofrenda? No, pues como 100 pesos. Ok, eso es lo que Dios considera de ofrenda, porque el resto fue un accidente, no estaba propuesto en tu corazón. ¿A qué voy? Tú podrías dar hoy un cheque de 20,000 pesos, pero si en tu corazón genuinamente solo hay 50, Dios de los 20,000 solo va a considerar 50. O sea, Dios puede bendecir la ofrenda y esa ofrenda convertirse en muchas cosas maravillosas, pero a ti la bendición te va a alcanzar de 50, no de 20,000. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que Dios no está viendo la cantidad de dinero que pones. Lo que quiero es traer libertad, no presión. O sea, no se trata de entonces tengo que dar más. No, sé sincero, ¿qué propusiste en tu corazón? Por eso, en los tiempos de ofrenda, a menudo nosotros decimos, no decidas aquí cuánto vas a dar o si vas a dar, porque no tiene sentido. Más bien en casa, cuando lleguen tus recursos, dale gracias a Dios. Y si Dios ha puesto en tu corazón dar un diezmo, aparte el diezmo en casa para venir preparado para hacerlo. Si tú dices, no, 10, voy a dar el 20, voy a dar el 5, voy a dar el 3, voy a dar el 1, no voy a dar lo que sea, pero lo que esté propuesto en tu corazón, eso es lo que Dios va a considerar. Lo que Pablo nos muestra es que Dios espera que lo que propusiste en tu corazón sea lo que lo que traes. Sí, no sé si me explico, ¿no? Entonces dice Pablo, cada uno dé como propuso en su corazón. Siguiente condición, no con tristeza ni por necesidad. Y a menudo lo decimos así como que en tono de broma. No con tristeza quiere decir, pues, Señor, quería ir al cine porque pues ya viene la de Avengers y si te doy ya no voy a poder, pero pues tú eres lo más importante. Ahí te vas, Señor. O sea, espérate, ¿no? O sea, si duele como operación del apéndice, no está en tu corazón. Y si no está en tu corazón, no quiero sonar grosero, pero guárdate tu dinero. O sea, el Señor no necesita limosnas. La limosna es lo que me sobra. Dios quiere lo que está en tu corazón. Entonces, no por necesidad, no con tristeza y no por necesidad. Esto de no por necesidad puede entenderse de dos maneras. Uno, pues Señor, ando necesitando dinero, así que como tú dices que el que siembra abundantemente cosecha abundantemente, pues te voy a empezar a dar abundantemente.
y ahí voy a esperar mi paga. El Señor no es deudor de nadie. El Señor es el dueño de todas las cosas. Si en mi corazón está esa idea, mi corazón está perverso y no va a funcionar esto. Por eso, a veces, creo que ya lo dije hace una semana, no sé si lo dije hace una semana o en otra clase en el Instituto Bíblico, pero a veces pensamos, ¡ay, pobrecitos aquellos que van a la iglesia en la que los exprimen! ¿Conocen esas iglesias en las que te sacan dinero y pasan la ofrenda una y otra vez y te dicen, y miren, y pues acabamos de traer agua del Jordán, y si tú quieres un poco de agua del Jordán, mira, cómprate la botellita y esto te va a ayudar. ¿Quieres bendecir tus finanzas? Empieza a sembrar en el reino. Y decimos, uy, pobre gente que está ahí, los están exprimiendo. Pero la verdad es que no es pobre gente. O sea, sí, pero ellos están ahí porque buscan algo. ¿Qué cosa? Más dinero. Si en vez de la iglesia se hubieran topado con un negocio multinivel, estarían en el negocio multinivel. Lo que quieren es dinero. Entonces, no son tan pobrecitos. No, espero que me entiendan, ¿no? O sea, sí, los que están dirigiendo esa iglesia son unos mafiosos. Pero los que están asistiendo a esa iglesia están buscando dinero. Han creído que Dios es el que les resuelve el asunto económico, no el salvador de sus pecados, el que paga sus pecados, el dueño de su vida. Entonces Pablo dice, no te confundas, no des ni con tristeza, como si te estuviera robando Dios, ni por necesidad, como si Dios ahora te va a deber dinero, y espero que cumpla. La otra forma de entender esto de por necesidad, la palabra necesidad se puede traducir como obligación. Nadie está obligado. Nadie está obligado. Siguiente, dice Pablo, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. El dar tiene que ser un acto de gozo. Tiene que ser un acto de gozo. Tiene que ser un acto en el que en verdad dices, wow, Señor, gracias porque puedo ofrendar en la iglesia o a un hermano y puedo a través de esto estimular a otros y además me estás permitiendo sembrar. Tiene que ser un acto de gozo. Ahora, un acto de gozo no quiere decir que va a ser fácil. A veces los actos de gozo son un sacrificio. Piensa en cuando tú quieres comprarte o necesitas comprarte un par de zapatos y ves que tu hijo necesita también un par de zapatos. Pues ¿cuál vas a comprar? El de tu hijo. Y lo vas a hacer, triste chamaco, ahora tengo que comprarle, yo me iba a comprar mis zapatos. No, sería antinatural que suceda eso. Lo das de gozo, aunque involucra un sacrificio. En 2 Samuel capítulo 24, el rey David, ya es el último libro del capítulo del libro de Samuel, el rey David comete un error al tratar de censar el pueblo y pensar que él es poderoso y no sé qué. Viene una gran mortandad sobre el pueblo y el ángel que está trayendo toda la mortandad se detiene en el campo de Arauna, Jebuseo. Y Dios le dice a David, ahí ofrece un sacrificio. Y va David y le dice, oye, pues Dios me pide que aquí ofrezca un sacrificio. Y Arauna le dice, pues toma el campo y toma los bueyes para el sacrificio y del arado haz la madera y hazlo, yo lo entrego todo. Y David le dice, no, dime cuánto cuesta, porque yo no voy a dar a Dios sacrificio que no me cueste. El hecho de ser un dador alegre no involucra que no va a haber costo y que a veces no va a ser difícil. Todos hemos vivido momentos en que el diezmo, que yo aparto mi diezmo como todos, pero hay días, hay semanas, hay meses en que el diezmo dices, híjole, es que ahora sí en verdad sí me cuesta, pero confío en Dios, gloria a Dios, y lo puedes dar con gozo aunque sea un sacrificio. El dar alegremente no quiere decir dar sin sacrificio. Por eso
y esto no es ley, es mi convicción personal, yo creo que por lo menos el 10% de mis ingresos es lo que yo aparto, porque menos de eso, la verdad, no es un sacrificio. Menos del 10% no me cuesta nada. Del 10% para arriba es cuando involucra ya un sacrificio. Hay cosas que si no quitara el 10% podría hacer. Al retirar el 10% ya hay un acto de sacrificio. Pero otra vez, no es obligación, estoy platicándote mi convicción personal. Nos dice Pablo, Dios ama al dador alegre. Ahora, verso 8. Habló un poco de esta actitud que nosotros tenemos que tener y ahora va a hablar de la garantía, la confianza con la que podemos actuar. Verso 8. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Fíjate las siguientes palabras que están en esos versículos. Abunde, toda, siempre, todas, todo, abundéis, toda. Entonces Dios está diciendo algo muy fuerte, que Él es poderoso, capaz de hacer que abunde, no que haya, sino que abunde. Abundar es cuando ya rebasa el contenedor. Abunde en vosotros todo dinero, dice ahí. No. Entonces, si te das cuenta, cuando Pablo hablaba de que el que siembra abundantemente cosechará abundantemente, no está diciendo que se va a volver millonario. Sí va a haber una cosecha abundante, pero ¿de qué? De gracia. Dios va a extender su gracia en abundancia sobre ti. A veces esa gracia va a consistir en recursos económicos. A veces esa gracia va a consistir en pruebas para tratar en tu carácter, en tu corazón. A veces esa gracia se va a extender hacia ti para obtener eso, que seas bien recibido en un lugar de trabajo. A veces esa gracia se va a extender para que haya pruebas en el lugar de trabajo y Dios te mueva hacia otro lugar. Pero va a haber abundante gracia. Dice, abunda en vosotros toda gracia. ¿Con qué propósito? A fin de que teniendo siempre, ojo, ¿cuántas veces? Siempre. En todas las cosas, todo lo suficiente. ¡Wow! Dios dice que si tú das abundantemente, vas a tener suficiente gracia de parte de Él para abundar en todas las cosas, siempre, y tener siempre todo lo suficiente. Vas a tener suficientes pruebas como para que tu corazón no se ablande, así se haga ya bien fácil de deslizarse al pecado. Vas a tener suficientes recursos para cubrir con tus necesidades. Vas a tener todo lo suficiente. La palabra suficiente ahí en el versículo 8, en griego es la palabra autarkeia, que si ustedes son como de las generaciones pasadas, de la época de, no sé, los 80s, antes de que caiga el muro de Berlín, cuando las doctrinas políticas eran un poquito más definidas y no había así tanto revoltijo como el día de hoy, que los de la izquierda están en la derecha, los de la derecha están al otro lado y está todo volteado. Antes era un poquito más definido. Se hablaba mucho de una nación autárquica, ¿no? Que es la misma palabra. ¿Qué es la palabra autarquía? ¿Qué quiere decir? Ser suficiente. Una nación autárquica era una nación que podía producir todos los recursos suficientes para satisfacer las necesidades de su población. No necesitaba importar, no necesitaba exportar, era suficiente. Eso es una nación autárquica. Bueno, Pablo dice, poniendo un poco ese ejemplo, que Dios nos va a dar toda gracia para que siempre en todas las cosas estemos autárquicos, estemos suficientes. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6, usa esta misma palabra y allá se traduce como contentamiento.
¿Te imaginas qué maravilloso sería tener contentamiento? ¿Qué quiere decir tener contentamiento? Estar feliz con lo que tienes, estar satisfecho. Todos batallamos con eso. Y yo creo que en nuestra época mucho más. Antes, no, pues y esta máquina de coser era de mi abuela, que se le heredó su mamá y ahora me la dejaron a mí. ¡Oh, wow! ¡Qué maravilla! ¡Wow! Una máquina de 4 generaciones. No, qué cosa impresionante. Eso era antes. El día de hoy, mis celulares del año pasado, todo va cambiando tan rápidamente que nuestra sociedad, nosotros estamos tan propensos a no estar satisfechos. Pero cuando te acostumbras a dar, Dios permite que ese dar produzca en ti una satisfacción por su gracia y puedas desprenderte porque estás satisfecho con lo que Dios te ha dado. Dice, tengamos todas las cosas lo suficiente y abundemos, no en dinero, sino en toda buena obra. Qué maravilloso. Sabes que la mayor parte de las veces que en mi experiencia gente me ha bendecido, ha sido de gente que no, en realidad no está nadando en dinero, pero que lo que tiene es suficiente y tiene bastante que le sobra, que en realidad no les sobraría si no fueran satisfechos, si no estuvieran satisfechos con lo que Dios les ha dado. Qué maravilloso estado es el estar satisfecho, en todos los sentidos. Versículo 9, Pablo pone todo esto lo justifica con un versículo en el Salmo 112. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. El Salmo 112, léelo en tu casa, es el salmo que habla de una persona. El Salmo 112 comienza diciendo, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Y hace toda una descripción de este hombre que teme a Jehová y que en sus mandamientos se deleita en gran manera. Y cómo vive y cómo actúa. Y este hombre que teme a Jehová y que en sus mandamientos se deleita en gran manera, ese hombre dice que parte del fruto de esa vida es que reparte y da a los pobres y su justicia permanece para siempre. Entonces Pablo toma ese pasaje para decir, sí, desde el Antiguo Testamento Dios bendice y se agrada en aquel que da y da y da con corazón alegre, como está en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque ha confiado en que Dios es suficiente y poderoso para hacer abundar en él toda gracia, de modo que tenga siempre en todas las cosas todo lo suficiente y abunde en toda buena obra. Verso 10. Y nos da una promesa más. Y el que da semilla al que siembra, sigue con esta misma idea del sembrador. ¿Quién es el que da semilla al que siembra? Dios. Dios es el que te dio tu trabajo, el que te dio la educación para tener el grado escolar que tengas, el que te da la gracia para estar en el trabajo que tienes. Dios es el que da semilla al que siembra y pan al que come. Dios proveerá y multiplicará vuestra sementera, o sea, te va a dar para sembrar más y aumentará los frutos de vuestra justicia. En el reino de Dios las cosas están al revés. En el mundo, para tener más tienes que acaparar y guardar. En el reino de Dios, mientras más sueltes, tendrás más para sembrar. Y lo que va a aumentar no es riqueza económica, sino, dice ahí, los frutos de vuestra justicia. ¿Para qué? Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. ¿Sabes qué es liberalidad? Dar sin esperar nada a cambio. ¿Por qué Dios considera eso tan importante? Porque así es Dios. Dios entregó todo sin esperar nada a cambio. Desde la lluvia y las cosechas, dice Pablo en Hechos, que Dios se ha manifestado en su bondad dándonos lluvias y cosechas a hombres justos y a hombres injustos. A hombres que toman esa lluvia y esas cosechas para adorar a otros dioses y Dios no les retira su mano, Él sigue dando sin esperar nada a cambio.
hasta el don más precioso, que es el de su Hijo, anhelando que tú y yo, en respuesta a su amor, pongamos nuestra vida. Entonces Dios anhela ese fruto en nosotros. Se deleita cuando sus hijos pueden actuar de esa manera. Versículo 11, la segunda parte. Fíjate, dijimos que el dar me permite estimular a otros. El dar trae bendición a mi vida. Ya vimos cómo el que siembra escasamente recogerá escasamente, pero si siembras generosamente cosecharás. Número 3, el dar suple las necesidades de otros. Verso 11, la segunda parte dice: esta liberalidad produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple a lo que los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias. Hay dos cosas ahí. Uno, suple las necesidades de otros. Sí, Dios te da recursos para a través de ti poder bendecir a hermanos que tienen necesidades. Pero es que, pues ¿cuánto podré bendecirles? 10 pesos. ¿Nunca has estado en el punto en que 10 pesos hacen toda la diferencia? Dios no está viendo el monto. ¿Qué tenía ese muchachito cuando habían 5,000 personas con hambre? Unos peces, unos panes. Y dice, aquí está, es todo lo que tengo. Y Dios dice, con esto es suficiente. Y agarra y multiplica y da y sobra y abunda. O sea, no desprecies lo que Dios te ha dado para decir, no, es que yo no puedo dar, no tengo. Eso es cerrar mi bolsillo, cerrando mi corazón. Dios no quiere que te empobrezcas así, pues no voy a comer, no. Pero Dios pone en tu corazón algo y actúa según lo que Dios haya puesto en tu corazón. Confía en Dios, que dijimos, Él es poderoso. Él es poderoso. Lo segundo que dice ahí es que, fíjate, voy a leerlo nuevamente del versículo 11, que esta liberalidad produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. La palabra servicio del versículo 12 es una palabra en griego que, si te la digo, más o menos vas a entender. La palabra en griego es leiturgia, que es de donde viene nuestra palabra liturgia. Y esta palabra servicio habla de un servicio a Dios. O sea, lo que Pablo está tratando de decirnos es, cuando tú das así, no solo suples sus necesidades físicas, sino además estás actuando como un sacerdote presentando ofrendas de agradecimiento a Dios. Porque por eso que tú das, otros están dando gracias a Dios. Y están dando gracias a Dios. Y están dando gracias a Dios. ¿No te gusta que Dios sea alabado? Y que haya gente que alabe a Dios. Nunca alguien te ha dado así, toma, 1 peso, 2, y tú dices, Señor, gracias. O sea, justo eso es lo que necesitaba. Gracias, Dios. Tal vez no es dinero, tal vez es el tiempo que te han invertido en ti, tal vez es una compañía, una palabra, se acordaron de ti, te marcaron. ¿Y qué es lo que dices? Gracias, Dios. Es otra persona, fue como un sacerdote que puso el sacrificio y ahí sube como olor fragante la adoración al Señor. Dice en el verso 13, por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. O sea, hay gloria a Dios que se puede obtener con algo tan material como el dinero. ¡Qué increíble! El dinero es esta cosa que puede hundir el corazón de muchos, que puede destrozar familias, que puede hacer caer en pecado a muchos, también puede hacer que abunde en gloria a Dios. Que haya gente que glorifique a Dios. Por último, dice el verso 14,
Asimismo, en la oración de ellos por vosotros. O sea, ellos van a orar a Dios, van a darle gracias a Dios por su liberalidad, por su obediencia al Evangelio, pero también dice la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. O sea, no solo va a haber gloria a Dios, gracias a Dios, sino también va a haber unión, va a haber un lazo entre las iglesias de los judíos y las iglesias de los gentiles. Van a dar gracias a Dios por sus vidas, los aman por la superabundante gracia de Dios en vosotros. Un montón de gente, ustedes saben, yo llegué a México hace casi 21 años, estudiante de música y de batería, o sea que digamos de los músicos lo peorcito, ¿no? Y hubo un montón de gente que me echó la mano. ¿Por qué? ¿Por qué digo lo peorcito? Porque pues cuando es pianista, todos están orgullosos, es pianista. Pero cuando es el baterista, todos quieren que toques bien, pero nadie quiere que estudies, ¿no? Es un ruidero, cállate, no sé qué. Entonces tenía todo en contra. Y hubo un montón de gente que me echó la mano en ese tiempo. Un amigo me dijo, vente a mi casa. Me compré una batería, puedes estudiar ahí. Oye, pero tú no eres baterista. No, pero pues tenía un dinero ahí, me compré una batería y puedes ir a estudiar. Y hablé con mi mamá, te voy a dar unas llaves, puedes ir a estudiar ahí. Wow. Hubo un tiempo en que no tenía dónde vivir y anduve como judío errante con mis cosas, por así un día en la casa de alguien, un día en la casa de otro, un día en la casa de otro. Y un amigo me dijo, vente a mi casa. Y tenía un cuartito. Ahí quédate, el tiempo que sea necesario te quedas ahí conmigo. Esos lazos por gente que ha dado son lazos que permanecen aun cuando no los veas después de mucho tiempo. Son lazos de gratitud que quedan sembrados. ¿Sabes? Dar es un acto de humanidad, sí, pero es más que eso. Es un acto del Espíritu que Dios te dirige. Dar en tu iglesia, pero dar también a tus hermanos. ¿Y qué pasa si doy todo? ¿Me voy a quedar sin nada? No, porque Dios no es deudor de nadie. Lo que tú des al Señor, el Señor va a ver la manera de que abunde en gracia sobre ti. Fíjate cómo termina el capítulo. Gracias a Dios por su don inefable. Inefable quiere decir que no hay palabras para describirlo. Inefable quiere decir que no hay forma de ponerlo en palabras. De hecho, la palabra en griego para inefable ni siquiera la pude transcribir porque es una cosa así rarísima. Y dije, ok, sí es cierto, así es. El don de Dios no se puede expresar con palabras. Está hablando de Cristo. Es el don más grande que podríamos haber recibido. Y en Cristo tenemos todo. Y podemos confiar que tenemos todo. Así que suelta. No tengas temor. ¿Tus recursos? Sí. Pero también tu tiempo. También tus fuerzas. Suelta. El Señor es bueno. Y el Señor es poderoso para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundemos para toda buena obra. Y como decíamos hace rato, Santiago nos dice que si mi fe no es genuina, no hay obras. Pero cuando mi fe es genuina por esta gracia derramada, abundarás en toda buena obra. Yo sé, es un tema difícil para todos, así que ¿qué te parece si le pedimos al Señor que Él trabaje en nuestro corazón, nos ayude a confiar en Él y sea siempre para su gloria? Señor, gracias porque podemos confiar en ti. Perdónanos, Señor, si de alguna manera hemos escondido la mano cuando se trata de dar. Si viendo la necesidad de alguien nos hemos hecho a un lado, hemos volteado la mirada por avaricia, por codicia o por temor, por desconfianza de que tú vas a suplir lo necesario. Perdónanos.
Que nuestro corazón sea como el tuyo, un corazón de dar en abundancia. Todos los recursos que tengamos, Señor, te pertenecen. Todo lo que tú pongas en nuestras manos en realidad siempre ha sido tuyo. Que podamos dirigirlo a donde tú lo quieras, Señor. Que de esa manera tú seas exaltado. Te pedimos esto como personas, como individuos, pero también te ruego que como iglesia aprendamos a caminar de esta manera. Para tu gloria, Padre, te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.